Hola, bienvenidos a esta presentación sobre la emancipación del arte en Latinoamérica. Para no hablar del arte latinoamericano, porque al decir arte latinoamericano después de esto se sugiere que es solo eso de lo que de ese solo concepto que enmarca el arte latinoamericano y realmente no. Tenemos que hablar del arte en Latinoamérica para poder dejar abierto eh, a múltiples actividades, a múltiples tipos de expresiones, a una gran diversidad de expresiones que se desarrollaron para no enmarcarlo como arte latinoamericano, sino arte en Latinoamérica. Y durante la exposición vamos a presentar algunos artistas latinoamericanos que viven en Latinoamérica y que desarrollaron su actividad en Latinoamérica la mayoría del tiempo, ¿sí? Porque puede ser que la mayoría, que algunos de estos artistas de los que voy a hablar a continuación hayan pasado parte de su obra, desarrollado parte de su obra en otros países, fuera del continente americano, como es Europa, ¿cierto? París, ¿no? Eh, España, bueno, esto suele pasar. Vamos a mirar, a revisar cada uno de ellos. Escogí unos artistas muy poco conocidos, bueno, algunos de ellos sí son conocidos, pero mm, traté de que no lo fueran precisamente para observar otro tipo de expresiones, ¿sí? Eh, Vamos a empezar a hablar de cómo fue el desarrollo del arte en Latinoamérica eh, a partir de una problemática o de una pregunta que muchos pensadores, analíticos del arte, críticos del arte se han venido haciendo, que es si hay arte en Latinoamérica, o sea, ¿cuál es la identidad del arte en Latinoamérica? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hablar de eurocentrismo, globocentrismo, colonialismo, colonialidad, poscolonialismo, modernismo, decolonialidad, arte subalterno y poscolonial, antropofagia, cultura de la resignificación, antieurocéntrico de la autorreferencia, expropiación, transculares, sincretismo, acción y no presentación, entre otros conceptos que nos van a ayudar a entender mucho cómo se desarrolló el arte en Latinoamérica a partir hacia los años 70, cuando comienza a surgir el arte conceptual. Entonces, nuestro primer invitado es, bueno, este es el índice. Nuestro primer invitado es Antonio Berni, este sí señor es famoso. Él bueno, es pintor, ¿sí? Pero empezó a trabajar el tema o sea, va a trabajar con materiales que iba encontrando en los espacios donde habitaban sus personajes. Es decir, este personaje, Juanitos, o Juanito, que es un personaje que aparece de forma reiterativa a partir de un momento del desarrollo de su obra, eh, de forma reiterativa en sus cuadros, para representar el arquetipo del niño pobre y sobre todo el arquetipo del niño pobre en Latinoamérica. Pero no debemos dejar de pensar que no solamente hay niños pobres en Latinoamérica, ¿cierto? Esa es la realidad social a la que él estuvo enfrentado, estuvo muy cerca observando eh, esta realidad, ¿sí? Por eso hablamos de realismo mágico. Cómo ese realismo él lo vuelve o lo como que lo endulza, como que lo vuelve un poco alegre, por decirlo así, en medio
de la miseria y del sentimiento que debería despertar. Digamos, estas imágenes, a pesar de que son imágenes, bueno, son imágenes que muestran como la miseria de la persona o del personaje, también muestran lo bello, ¿sí? Y como que lo enaltecen, ¿sí? O sea, sacan a ese personaje y lo ponen en un escenario donde es un poco más divino, ¿sí? Por decirlo así. Entonces él empieza a hacer estos cuadros, los Juanitos, arquetipos de niños anónimos, desplazados, marginados. Está haciendo él acá una denuncia social para despertar valores de solidaridad, respeto, a las diferencias culturales y personales. Él fue, digamos, a usar en las nuevas formas de expresión que se empezaron a desarrollar, empezó a trabajar o desarrollar el nuevo realismo, que es este realismo mágico que estamos viendo. Estas obras son de 1960. Y como vemos, él trabaja con material reciclado, con material, como él dice, de donde los personajes habitan, de ahí mismo saca el material para hacer sus cuadros. Y son muy hermosos de alguna manera, precisamente por el contraste de la situación de, de la situación de miseria en contraposición a lo divino que es el personaje, como resignificando a estos niños. Y no solamente maneja personajes como ellos, sino también desarrolla personajes, eh, otro tipo de personajes que también hacen parte del entorno social donde viven estos niños. Para hablar de el tema de eurocentrismo, podríamos decir que el conocimiento que está produciendo Berni a través de su obra es simplemente una representación del contexto social donde él vive, ¿sí? De lo local. Entonces aquí este arte no está tan apegado, o sea, se supone que todos los artistas en Latinoamérica tuvieron una influencia fuerte europea, ¿cierto? Y que todo el conocimiento validado es europeo y toda la historia latinoamericana es contada a partir de lo que narran los europeos. Pero él está contando aquí una realidad social, básicamente, no está en cuanto a la temática y en cuanto a la técnica, digamos que podemos decir que al principio podría tener influencias de Europa, pero realmente el poco viajó a Europa, ¿sí? Vamos a ver ahora esta artista peruana, Teresa Burga de Perú. Ella se ganó una beca, ella sí pudo estudiar en Europa un corto tiempo, pero digamos ya desarrolló su obra en Perú todo el tiempo. Ella no es una artista reconocida, fue reconocida ya después de mucho tiempo. Ella trabajaba el tema feminista en el sentido de que la mujer la mujer artista frente al hombre artista, por ser mujer no tenía mucha credibilidad, entonces digamos que al principio su trabajo no fue tan apreciado. Teresa Burga hace unos experimentos interesantes. Ella copia dibujos realizados por niños y ella, digamos, desarrolla una línea artística, se llama op art,
es el arte de la óptica, de lograr efectos visuales con las piezas, de poder ver. Entonces ella, digamos, a partir de esta obra que estamos viendo en pantalla, hizo como estos módulos, ¿sí? Con dibujos en diferentes caras, ¿sí? Inspirada en los dibujos precisamente de los niños, y desarrolló, pues empezó a desarrollar lo que es este op art. También ella empezó a preguntarse y a cuestionarse sobre su cuerpo, y también hizo una exposición de una instalación sobre las facciones de su cara, sobre los latidos de su corazón, sobre su ritmo cardíaco, las respiraciones, y todos estos datos ella los fue relacionando unos con otros en una sola presentación con las dimensiones de su cara, para tratar, digamos, de estudiarse a sí misma, y esto lo presentó como una instalación para que los demás lo pudieran observar, ¿no? Es muy interesante el trabajo de ella. La otra obra que estamos viendo en pantalla es Mano mal dibujada. Es la representación de su propia mano en diferentes posiciones de su propia mano, como ella queriendo de alguna manera estudiar su propio movimiento. Mano mal dibujada en el sentido de que hay un error, ¿sí? O sea, que no hay la perfección, que no hay de alguna manera, representa como lo malo, o sea, lo malo mal dibujada, como algo positivo, ¿no? Y por eso también ella también se inspira mucho en los dibujos de los niños. Es interesante el desarrollo de su obra a partir de la observación sobre ella misma, sobre su cuerpo, ¿sí? Y sobre las personas que lo rodean. Entonces no estamos hablando ahí tampoco de un eurocentrismo. Y hasta acá todavía no hemos visto un tema de, digamos, victimización ante el colonialismo, ni nada por el estilo. Es simplemente una exploración sobre ella misma. Vamos a ver el siguiente artista. Este señor es colombiano, Carlos Rojas. Estudió las formas, las estructuras internas, las relaciones entre sus pares, las proporciones geométricas, desarrolló la geometría, y utilizó la materia, la reutilización de los objetos encontrados, y se volvió un poco informal. Entonces, vemos aquí que de pronto en el trabajo de Carlos Rojas sí podríamos encontrar al principio, como una influencia de Picasso, por decirlo así, sí, pero no tengo, eh, digamos, noticia de que él haya estado en contacto con Picasso, que haya revisado la obra de Picasso o de otros cubistas. No tengo ese dato, pero sí se ve en su obra que hay una relación en cuanto a las formas geométricas, que usa para componer los cuadros al principio. Lo innovador de él es que empieza primero a usar la madera como soporte, y bueno, trabajó la madera, y encima de la madera pues instaló sus módulos, hizo su composición. Él también hizo acá unas esculturas en Bogotá, y una escultura en Bogotá en la Avenida El Dorado, que yo no sé si todavía está. Bueno, el caso es que él también de alguna manera le apuntó a lo op art, en el sentido de que estas composiciones juegan un poco también con la vista, como que con el ojo quiere interpretar eso que ve de alguna manera abstracto. Y a partir de esta escultura de la ventana, que se llama así, es una escultura, eh, también quiere
jugar, o sea, invitar a jugar al usuario, al espectador, a ver desde diferentes marcos el horizonte o el paisaje urbano. También, bueno, yo puse ahí Master Materia porque la Master Materia es una Master Materia que, que es como uno de los trabajos finales de este pintor, en el sentido de que después de hacerlo todo lindo, todo limpio, pulcro, ¿sí? Y antes de este Master Materia, que es una serie de cuadros o composiciones realizados con chatarra, con basura, con residuos, él había hecho El Dorado, que era una serie de cuadros simplemente con, eh, eran texturas doradas, todas con como diferentes tonos de oro, diferente brillo. Entonces, este montaje, después de este montaje hice este Master Materia para, digamos, ya poner en el mismo nivel el oro, que es como la riqueza que vinieron a sacar los españoles de acá, y después en contraposición saca esta Master Materia que eh, ponen en un cuadro pues la basura, ¿sí? Exaltando la belleza o tratando de encontrar la belleza en el desperdicio. Entonces, me parece interesante la obra de él, pues por ese desarrollo, esas transiciones que hizo, y bueno, si influencia hay o no, al principio desde la formalidad podría haber sido, pero después él fue libre de crear porque se nota que era una cosa cada vez más visceral. Entonces, este es otro ejemplo. Vamos ahora con este señor es Oswaldo Guayasamín. Tenemos una serie de cuadros que se llama Las Manos de 1968. Ella falleció, bueno, creo que doña Teresa Burgos de Perú también falleció, Carlos también falleció. De todos los que hemos hablado ya murieron. Oswaldo Guayasamín, indigenista, porque todos los cuadros, todos, absolutamente todos, hablan de el tema de su, de su linaje, de sus antepasados, pero sin específicamente hablar de indios, sino simplemente su cuadro con su estética, sus cuadros con su estética, ya nos están hablando de arte indigenista por las formas, ¿sí? Eh, y también tuvo influencia, este señor sí sé, que estuvo influenciado por Picasso. Inclusive una vez él fue a Europa, viajó, bueno, de alguna de las exposiciones que estaba haciendo, fue a ver a Picasso, y personalmente no lo pudo conocer y el señor Picasso no lo pudo atender por alguna razón, pero sí, podría decir que este señor tiene influencia de Picasso. Sin embargo, su obra es totalmente original, ¿sí? Original, eh, de pronto en las formas de las composiciones, pero no, o sea, es totalmente original, es indigenista, digamos que retrata, digamos, la humanidad de su gente, de sus indígenas, de los indios. Él hizo un recorrido por Latinoamérica, fue hasta Perú, Argentina, o sea, hizo todo un recorrido para conocer, digamos, todo el contexto, y dejó su taller por unos meses para alimentarse y después ponerse a producir sus cuadros. Entonces, este es otro ejemplo. Obviamente, aquí sí vemos un tema de colonialismo, y lo que estamos hablando aquí es de una descolonización, ¿sí? Pero no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo, porque está reafirmando la dominación de los colonos. O sea, el hecho de mostrar nuevamente
a las víctimas, en vez de resignificarlas, las está revictimizando, a mi modo de ver, porque es necesario hacer una denuncia, ¿sí? Igual que en el caso de Bernie, está haciendo una denuncia, pero en lugar de... Pero Bernie, la diferencia de Bernie es que con su realismo mágico exalta al ser, ¿no? En cambio, Guayasamín mete al ser, al indígena, al indio, en ese sufrimiento, en esa agonía, en esa tristeza, en esa melancolía. Claro que la colección de manos, porque él tiene muchos más cuadros más bonitos, más alegres, con la misma estética, pero más alegres y ya con temas de madres abrazando a sus hijos y como como representando también la conexión con la tierra desde la madre. Pero esta colección de las manos básicamente es una reiteración de la colonización, ¿sí? De la subordinación y de una gente sin religión, sin alma, que para los colonos así se veían los indios, gente sin alma por no tener una religión. Entonces, vemos gente que fue marginada, ¿sí? Por bueno, por sus creencias y por su condición de aborigen, de indígena. Entonces, vamos con el siguiente. Bueno, este señor es de Uruguay, se llama Carlos Colombino. Este señor tiene un tema importante en sus obras, habla de la represión, de la opresión. Empezó, digamos que desarrolló el tema de la abstracción, pero no de forma tan contundente, sino más bien insinuada. El arte mostró el arte como una expresión crítica y renovadora. Él desarrolló la xilografía, que es el trabajo sobre madera, pintura sobre madera, y también trabajó, y después con acrílico, y estuvo desarrollando su obra durante la dictadura de un señor llamado Stroessner, que, bueno, básicamente estaba como también dominado este señor Stroessner, influencia de países, de potencias como Estados Unidos, si no estoy mal, como, como que los países americanos son susceptibles de caer en el dominio o dejar que otros países intervengan en su forma de gobernar, ¿sí? A cambio de cosas o beneficios. Bueno, lo que pasó acá en Colombia, el ejemplo vivo de la masacre de las bananeras, fue Colombia vendida, prácticamente. Eh, entonces, aquí tenemos a un señor paraguayo que vivió la época de la dictadura y su obra consiste precisamente en representar la represión y la opresión, ¿sí? O de personas de alguna manera que no se pueden expresar, que no se pueden, por ejemplo, este corazón ahí amarrado, habla de un corazón que está apretado, que está sometido, ¿sí? Y que es como una piedra, ¿sí? Y aquí en la otra figura vemos otra pintura sobre un ser totalmente cubierto de piedras y como también por dentro es piedra la persona. Entonces vemos la dureza de la opresión, ¿sí? Este otro cuadro es sobre el tiempo, el círculo del tiempo. Entonces
vemos una silla con unos lazos amarrados, como diciendo, bueno, no se puede mover, espérese, y o sea, la silla está ahí, ¿sí? Círculo del tiempo se llama esta obra, algo así. Bueno, entonces el tema de este paraguayo, que también ya murió, es la opresión en todos sus cuadros, diciéndonos, hablándonos de lo que él siente desde su contexto, ¿sí? Aunque ese contexto tenga que ver con el sometimiento de una dictadura que puede estar relacionada con el colonialismo, ¿cierto? Vamos para el otro artista. Bueno, ella es de Guatemala, se llama Marixa Azurdi. Estas son dos obras, bueno, que hacen parte de una serie que se llama El Santoral del Popol Vuh, que es un libro de literatura muy conocido que habla sobre los mitos de esta cultura, la mitología de esta cultura, de cómo se creó el mundo y demás, si lo han leído, que nosotros antes éramos de palo, después, bueno, el tema del origen del hombre, se habla en este libro y acá crea, ella dibuja estos personajes como si estuvieran aquí estos personajes llevando o cargando especie de entidades o seres míticos, eh, digamos místicos, como mágicos, seres mágicos, que los llevan como si les estuvieran haciendo como un ritual, una ofrenda, no sé. Bueno, el caso es que la estética, la estética de estas obras tiene un manejo eh, que es como relacionado con, con, con los colores de su entorno, de su cultura guatemalteca, ¿no? Y aparte de eso, influenciada por la literatura también. Pero previo a estas obras, ella empezó a experimentar con otro tipo de obras que podríamos decir también que son de op art, o sea, de arte para el ojo, op art, eh, donde había una especie de mandalas, círculos concéntricos. Estas obras fueron como sus inicios como pintora y después pasó a ser escultora. Estuvo acá en Medellín presentando una instalación de módulos de unas esculturas en mármol con círculos y demás, todos en tonalidad de blancos. Pero esta obra resalta mucho la identidad y la mística, la cosmogonía de los pueblos indígenas, o sea, para decirlo de alguna manera. Entonces, aquí no hay, o sea, pero en contraposición del catolicismo, ¿sí? Que viene esta religión impuesta por los europeos, los españoles, estamos hablando de aquí arte indígena, ¿sí? De la cosmogonía indígena desde que comparte un poco con México, con estas aves y seres místicos, el Quetzalcóatl, está el jaguar, bueno, como que los indígenas le daban atributos y poderes, eh, bueno, místicos a los animales que habitaban en su territorio, entonces con los que compartían, y de ahí ellos desarrollaron toda esta cosmogonía. Y es como esto que ella quiere representar a través de estas obras. Ella ella sí estudió en Europa, ¿sí?
estuvo viajando de aquí para allá. Ella, eh, esto era como también tuvo influencia de Europa en cuanto a los altares del barroquismo, ¿cierto? Pensando en un altar, pero con las formas y las figuras que representarían a sus pueblos, a la cosmogonía del indio. Entonces, ella trabajó entre el realismo y abstracción, el realismo, autoconocimiento. Y gran parte de su obra quería crear piezas para el autoconocimiento y la liberación de las personas. Era muy mística ella, muy mística, hizo muchos performances, exploraciones, laboratorios. Sí tuvo influencia europea en el sentido de que se formó en Europa, o sea, hizo toda podría decirse, una carrera, lo estudió en Europa, entonces es imposible esa mixtura, ¿sí? Inclusive aún no estando en Europa. Vamos a hablar de este señor Manuel Nassar, brasilero. Este señor eh, está muy asociado con el pop art. ¿Por qué? Por los colores que son colores primarios en todas sus composiciones, amarillo, azul, rojo, ¿sí? Por la forma el formato de presentación, él también utiliza elementos reciclados, elementos de la basura, pero que le aportan a su composición desde el color. Él nos habla dentro de su obra de la precariedad industrial, que también hace parte de lo local, de donde vive. Este señor es arquitecto, entonces miremoslo desde ese punto de vista, como su, su manera de ver el arte o desarrollar el arte es a partir también de esa formación como arquitecto. Entonces, él utiliza distintos soportes, latas, cosas que encuentra en la basura. Hay una escultura que él hizo de una lata y la volteó y la pintó y no sé qué, y hizo un vestido de lata, un vestido de lata. Entonces, el tema de él es la precariedad industrial, ha tenido también muchos reconocimientos, exposiciones y tal. Tiene un trabajo que se llama Las Banderas, donde él mismo hace unas banderas, las teje con escudos y tal, para representar como los diferentes territorios de su pueblo. Bueno, una obra que de pronto es muy, digamos que es muy simple, que, que la mayoría de obras de él son, digamos que no tienen mucho misterio. Por ejemplo, esta de El Incendio, este cuadro amarillito, donde en el centro está un árbol ardiendo, está envuelto en un círculo. Yo no sé si podría yo interpretarlo como ELN, ¿sí? Algo guerrillero, pero envuelto en el círculo está el árbol para decir que el árbol es sagrado, pero se está quemando. Entonces, y como que el amarillo por todo lado, estamos hablando de que hay incendio por todo lado y se está quemando el árbol. Entonces, como que un llamado, una alarma para cuidar más nuestro entorno. Bueno, por este cuadro tuvo un premio un reconocimiento en una de las bienales. Entonces, aquí hablamos del pop art, pero desde la lata, desde el contexto local, ¿sí? Y también su formación como arquitecto le permite hacer esta visión. También usa el tema de manivelas, desde composiciones en alto relieve y que hay un tipo de interacción con las composiciones, con manivelas, con lazos y demás. Vamos con este señor también brasilero, se llama Cildo Merieles.
Meirelles, sí. Aquí, como ya vimos en los otros artistas en Latinoamérica, a excepción de, bueno, Teresa, Berni, pero Teresa tenía un tema de trabajar la sensación, ¿sí? También, pero muy sutilmente. En cambio, este Sildo es especialista en experiencia sensorial. O sea, él quiere coger la materia, o sea, ya no quiere hacer el cuadro tal, sino hacer como el montaje, toda la instalación para que las personas puedan conectarse con su obra desde lo corporal, desde la interacción con la obra. Entonces tiene dos obras muy importantes. La que está abajo, esta es como una casa, una choza de indígenas, pues, hecha a base, a punta de billetes de todos los países de Latinoamérica. Muy importante esa obra. De todos los países. Y los huesos, lo que está alrededor, los huesos son huesos de un animal, de buey o algo así. Pero está muy interesante por la connotación, porque hay muerte alrededor, huesos por todos lados, huesos que representan claramente la muerte, y una choza de indígena hecha con puros billetes de América, de billetes de países de América Latina, puros billetes, una colección de billetes. O sea, el trabajo de este señor es impresionante en el sentido de que tienes que tener una dedicación para hacer esa colección tan brutal. Es brutal. Entonces, ¿qué representa esta chocita hecha de billetes? Es como si, tal vez, ¿no? Tiene que tener muchos significados, pero yo podría decir que una casa con billetes de todos los países, rodeada de muerte, de huesos, es como que la plata no valió, o sea, o valió mucho la plata, pero no, o sea, no sé, es difícil de interpretar esta obra. Y la otra obra muy importante bueno, esto ya hace parte de una exposición de entrevento. Y esta otra obra, que es la de los huevitos, es una plataforma de huevos de madera, todos, ¿sí? No me acuerdo cuántos huevos son, pero es toda una plataforma de huevos, todos de madera, y encima de los huevos hay un techo con proyectiles inclinados hacia abajo. O sea, todo un techo con proyectiles de bala, o sea, de bala de pistola, apuntando hacia los huevos. Entonces, visualmente, ¿sí? Esto genera, y la obra se llama América, ¿sí? Esto visualmente representa el colonialismo. El colonialismo, porque si le pone a la obra América y pone encima de todos esos huevos, o sea, nosotros, esos proyectiles, es como que dijera, estos somos huevos indefensos a los que están apuntando todo el tiempo. Entonces aquí habla otra vez de el colonialismo, la colonialidad, y está reafirmando nuevamente el papel de ese colonialismo. Está reafirmando nuestra subordinación. Entonces, digamos que aquí todavía no vamos a ver un tema de, o sea, estamos hablando de globocentrismo también desde el eurocentrismo.
porque básicamente si esta obra se llama América, no es, es fácil adivinar cuál es la contraparte de esto, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el siguiente artista. Este señor se llama Jesús Rafael Soto, arte cinético. Este señor, muy bacano porque desarrolló su arte después, o sea, como que empezó a desarrollar el arte como a los 50, ¿sí? Y empezó a explorar con diferentes materiales, elementos geométricos, esta posición de superficies, tramas, y para hablarnos de elementos tan importantes relacionados ya con la metafísica, y pasa a ser esto un trabajo más científico, hablarnos del tiempo y el espacio y el movimiento. Entonces, básicamente, aquí este señor está, no tiene, no, su enfoque no está en la colonialidad, no está en la decolonialidad, no está en nada de eso. Su enfoque está años luz de eso, o sea, está re alejado de esas expresiones. Su enfoque está o su interés está en la ciencia, en el arte como ciencia, básicamente. Entonces aquí vamos a ver claramente una expresión de arte conceptual que se desliga mucho de los temas que son recurrentes en el arte latinoamericano. Y este señor es de Venezuela, ¿sí? Eh, entonces, es una obra magnífica, eh, muy volada este artista, porque además de eso brinda experiencias, al igual que el Merieri también, brinda una experiencia sensorial, de corporalidad también, con esos estímulos que le está creando allí con su arte. Entonces, ver la obra de él toda es fantástico. Hay otro señor venezolano que trabaja como este señor, pero la distinción es que trabaja sobre el color y sobre los espectros de color. También valdría la pena ver la obra de ese señor, que ahorita no lo tengo en mente, pero la habría metido en esta exposición, pero también es un venezolano muy teso. Bueno, el, este es Raúl Vázquez Sáenz de Panamá. Él habla aquí, o sea, digamos que la influencia de Raúl Vázquez, directamente, él rechaza el eurocentrismo o rechaza el arte europeo como referente para su arte. Lo rechaza determinantemente. En su obra, él creó una escuela que se llama la Escuela de Azuero, donde se desarrolla el arte de Panamá, básicamente, y crean su propio arte, su propio estilo, y digamos que los referentes más cercanos que podrían tener ellos es a partir del arte rupestre, de las figuras geométricas que aparecen para representar a las formas de animales, humanos y tal, a partir del arte rupestre, ¿sí? Y también se inspira mucho en el arte precolombino. Y de ahí empieza a desarrollar, aunque él en sus entrevistas dice que él no está buscando, cuando empieza a pintar, buscando una forma específica, sino que la forma que él va apareciendo, él no lo controla y va dejando que fluya. Pero cuando uno ve la obra de él, aparecen personajes fantásticos, oníricos, porque sí, porque digamos no parecen personas normales lo que él pinta. Y una vez le preguntaban que por qué sus personajes no tenían una personalidad, una forma definida. Él decía
que el ser humano se ha deshumanizado. Pero frente a esa deshumanización, diría yo que su obra es más humana, en el sentido en que está más conectada con la naturaleza. Por las representaciones que hace, por ejemplo, esta es una obra que se llama Ella cuida al jaguar herido. Entonces, el jaguar como un animal que aparece en la cultura de México, en la de Guatemala, como un animal sagrado, y acá en Panamá nuevamente aparece en este cuadro, eh, hablando de esa relación del hombre y la naturaleza. Y voy a pasar a esta señora colombiana, ella es Doris Salcedo. Bueno, Doris Salcedo es una persona muy famosa por las instalaciones que ha hecho. La mayoría de los temas que ella ha manejado siempre han estado relacionados con sucesos o hechos violentos, en el sentido de que ella busca a través del arte una resignificación, ¿sí?, de las víctimas. Entonces, aquí hablamos, sí, de un tema de victimización, de subordinación, pero no desde el colonialismo, sino desde la violencia en general, que puede derivar o ser derivada de la cultura del colonialismo. La cultura del colonialismo es la subordinación, el que domina y el que es dominado, el que maltrata, el que violenta, el que, ¿sí? Entonces también hay un tema de racismo, desde ese tema del colonialismo, es como toda una herencia de violencia heredada de ese colonialismo, que en la actualidad se representa con todo lo que tiene que ver con los antivalores, ¿sí? Expresiones de violencia que se replican una y otra vez, y ella lo que hace es contribuir a través de su obra, digamos, a, como ayudar a hacer duelos, básicamente a través del arte. Ella trata de ayudar a las víctimas a hacer el duelo, pero también resignificar a esas personas desaparecidas, a esas personas que ya no están, a esas personas que fueron violentadas, que fueron asesinadas, que fueron... Entonces, por ejemplo, una obra muy interesante de ella que fue allí en Bogotá, donde hizo una instalación de puras sillas y bloques de sillas y bloques de sillas y bloques de sillas para hablar del Palacio de Justicia, ¿sí? Cuando fueron asesinadas muchas personas allí. Y aquí hablamos también de los falsos positivos. En esta obra Plegaria Muda, los falsos positivos pues son soldados que, bueno, personas que fueron hechas pasar por guerrilleras y que después resultaron asesinadas para poder reclamarle al gobierno como una recompensa por tantas muertes de guerrilleros. Entonces, estos falsos positivos, que es una cosa lamentable que eso haya podido pasar en este país, y ella se responsabiliza de eso y decide ayudar a las familias para, digamos, restablecer de alguna manera el derecho a la vida a partir de una instalación donde se representan esas personas que ya no están. Entonces, aquí hablamos del colonialismo como una herencia de violencia, básicamente, ¿sí? Donde si hay víctimas, y eso es como lo que toca, pero es una realidad social. Entonces también hace una denuncia. Vamos con la siguiente. Bueno, esta señora es de Chile. Ella es feminista, ambientalista. Ella empezó sus años, o sea, ella empezó hace muchos años, sino que digamos más recientemente, esta exposición es reciente,
aunque sus obras y lo que lleva trabajando ya lleva muchos años. El tema interesante de esta artista, Cecilia Vicuña, es el tema del quipu. A mí me parece interesante. Y el quipu es algo que en toda su obra se ve reflejado, porque, porque de alguna manera, pues les voy a contar, el quipu es un sistema que se inventaron los andinos, los indios de la parte andina, y yo creo que eso también de otros pueblos, ¿no? Donde ellos hacían sus cuentas con nudos. O sea, era un sistema utilizado para contar cualquier cosa. O sea, un sistema contable, entonces un nudo, dos nudos, tres nudos, inclusive para enviar mensajes. Cada persona sabía, bueno, tres nudos significa esto, cuatro nudos significa esto, cinco nudos. Es un sistema de comunicación muy interesante de los andinos, de los pueblos andinos, que yo creo que también pudieron haber sido permeados por este sistema los del Perú, ¿cierto? Eh, o de pronto los indios de Argentina, pero digamos que este sistema andino eh, fue un sistema que después del colonialismo, de la colonia española, empezó a prohibirse, porque los colonos consideraban que ese sistema era un sistema obsoleto y no entendían el significado para los pueblos indígenas ese sistema, entonces lo eliminaron con la prohibición. Y digamos que de esos quipus, todo, o sea, tocaba esconder los quipus, enterrarlos, olvidarse de eso, porque estaba totalmente prohibido. Y ella en su obra nuevamente trae el quipu. Este es el quipu menstrual que representa, este trono que estamos ahí, que representa la menstruación de la mujer, pero también representa el deshielo de los páramos, también representa de los glaciares, representa también la violencia, o sea, representa muchas cosas. Y los nudos es una forma de contar, ¿cierto? Contar qué cuentan cada nudo, ¿sí? Y además que le da una cosa muy, por ejemplo, la artista de la que hablamos hace rato, que, que era de Guatemala, también trabajó el tema de los quipu, ¿sí? En una obra de la que no hablé, pero también lo trabajó. Pero en toda la obra de Cecilia Vicuña, yo veo reflejado el tema del quipu en la forma de armar y hacer sus instalaciones y hacer sus esculturas sobre todo como colgantes, móviles, ¿sí? Porque hay amarre en todo, todo lo amarra, todo lo amarra, todo lo amarra. Esa casita que está ahí, es toda amarrada, ¿sí? Es como una casita de indios indígenas, y así los indígenas amarraban sus casitas, sus chozas con cabulla y tal, montaban. Y aquí también vemos lo mismo en las esculturas móviles, como ella amarra cada cosa para darle la forma. Ella ha hecho instalaciones de esas que son, ¿cómo se llaman? Eh, que se desvanecen rápido, porque ella trabaja un tema dentro de su arte, el tema de la ofrenda, ¿sí? Y de la metáfora de lo que desaparece. Es como decir, ella hace esta obra que es una ofrenda y que después desaparece, ¿sí? Y esto lo trabajaban los pueblos indígenas
el tema, la sabiduría indígena, nos habla de las ofrendas, ¿sí? De los rezos, ¿sí? Porque hay una conexión con la ofrenda, el rezo, como cuando uno está contando yapas, ¿cierto? Es un nudo, ¿cierto? Responde ella como es ecologista, responde a la destrucción del planeta desde la sabiduría indígena de cómo el indígena se interconectaba con las otras personas y con los otros, con la Tierra y con el cosmos. Entonces, este elemento, el Kipu, es una herramienta que tiene mucho que darnos a conocer para desarrollarse ese pensamiento indígena de conexión, ¿sí? Con otras dimensiones. Habla de nuestra herencia precolombina en toda su obra. Es muy interesante el tema de lo precario, como lo precario, como lo efímero, lo que va a ser pero no es, para enseñarnos algo del desapego también, yo lo veo así. Es muy espiritual la obra de ella, muy bonita. Ahora vamos a hacer unas conclusiones para cerrar esta presentación. Entonces podríamos decir que el arte en Latinoamérica se hubiera desarrollado, tengo la certeza de eso, se hubiera desarrollado sin o con influencia europea. Que todos, absolutamente todos somos híbridos, una mixtura, una mezcla de culturas, ¿sí? Eso es inevitable, ¿sí? El tema de la antropofagia, ¿sí? Que fue tratada en el Manifiesto de Brasil por este escritor que ahorita no recuerdo, que hablaba de la necesidad del artista de consumirse el arte europeo para transformarlo en cualquier otra cosa, es volver a reinstalar la memoria de la colonialidad. O sea, no hay una descolonización a través de la antropofagia. No lo hay. Bueno, ¿qué otra de la resignificación? Vemos que desde algunos de los artistas que estuvimos viendo, hay una necesidad de resignificar. En el caso de Guayasamín, en el caso de Doris Salcedo, en el caso de Bernie, vimos un tema de resignificación de Merieris también, pero la resignificación de alguna manera está reinstalando o persistiendo en la colonialidad, que no es la decolonialidad, sino en la colonialidad, una herencia cultural europea que persiste a través de la violencia, ¿sí? A partir de la subordinación, de la marginación, ¿sí? En este caso no es conveniente, o sea, es conveniente sanar, pero no con el discurso de las víctimas, sino con el discurso de un arte que ve la posibilidad de transformar eso en otra cosa. Es cambiar el enfoque. Y es a lo que le está apostando ahora el arte en Latinoamérica. Cambiar el enfoque para no seguir replicando los mismos patrones heredados por la cultura de la colonialidad.
y realmente entrar y profundizar en lo que de verdad es la decolonialidad. El modernismo, hablemos del exotismo. El exotismo, de alguna manera, fue un momento en el que los artistas empezaron a desarrollar su arte desde lo exótico diferente que pudiera ser su cultura, en contraposición al arte europeo. Pero digamos que el exotismo desvirtúa la calidad, desvirtúa el valor de ese arte, porque está interesado es en cautivar, ser vendible, ser comerciable. Entonces, no. En la decolonialidad es una deconstrucción de esa herencia de colonialidad. Ya no podrías decir que ya no es el arte en Latinoamérica un arte subalterno, ya no lo es. Y la antropofagia no es el camino es cambiar el enfoque. A veces el nacionalismo también daba cuenta de la necesidad de diferenciarse y estar remarcando la diferencia entre países, entre culturas, y ese nacionalismo es nocivo también para el arte en el sentido de que no permite generar un diálogo, un discurso entre culturas. Entonces el nacionalismo tampoco es la salida, ni la antropofagia, ni el nacionalismo. Lo que le apunta ahora al arte es a la autorreferencia desde lo local, desde lo que se vive en mi comunidad, desde lo que yo necesito como artista explorar para desarrollarme como artista y para ayudar a mi comunidad, porque estoy generando un conocimiento que ayuda a mi comunidad a desarrollarse también. Ya no es Europa el centro, ni nosotros somos la periferia. Nosotros somos la autorreferencia, ya no es Europa, es nosotros como artistas y lo que está a mi alrededor es, es como que cada uno está en su centro. Ya mi centro no está en Europa, mi centro está aquí en el contexto local donde vivo. Y ya los artistas quieren hacer este proceso de desextranjerizarse, es decir, ya no importa de qué país vengo, ya no importa si represento X o Y, ya no importa. Lo importante es construir juntos, ¿sí? A partir de mi experiencia, a partir de la suya. Y la resignificación simplemente no es victimizar, la resignificación debería ser más bien exaltar lo positivo y no lo negativo. Entonces digamos que estamos tirando a un arte más hippie, en el sentido que el arte hippie es más de unión, de diálogo, de no sé qué, ya sin fronteras, sin demarcar territorios, y estamos hablando entonces de un arte más globalizado, ¿sí? A eso nos ha invitado la internet, nos ha invitado la posibilidad de intercambios culturales de manera más abierta, y a eso está invitando hoy en día al arte, al arte más globalizado, sin diferenciar el origen del país, de donde, y la nación, de donde venga el artista, ni de donde produjo su obra, ni nada por el estilo. Entonces, esas son mis conclusiones de esta presentación. Muchas gracias y bueno, hasta pronto.